Miércoles 31 de julio del 2013, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo, saludos a quienes nos ven como siempre a esta hora también a través de nuestra señal de Coavisa Internacional. Recuerde que nos puede escuchar por Radio Centro 97.7 FM en Guayaquil y además seguirnos a cualquier hora o en tiempo real a través de nuestra página web www.coavisa.com. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días con todos. Hoy son nuestros invitados César Monge, Augusto Barrera y Galo Borja. Con César Monge, el director nacional del movimiento Creo. Las perspectivas de Creo para las elecciones seccionales del 2014. Candidaturas para los municipios de Guayaquil y Quito. Alianzas. Reelecciones indefinidas. Lo vamos a conversar. También hoy nos acompañará Augusto Barrera, alcalde de Quito. Las obras para el futuro de la capital. Se lanza a la reelección. Lo revisaremos. Y Galo Borja, vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico. Vamos a hacer con él una revisión al proyecto de ley urgente de incentivos para el sector productivo y la inversión social en la proforma presupuestaria del 2013. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Bueno, aunque el Ecuador continuará participando en coordinación con Estados Unidos en la lucha contra las drogas ilícitas, desde hoy el país no contará con el beneficio de las preferencias arancelarias a que tenía derecho por esa colaboración. La Asamblea debe aprobar hasta el 10 de agosto el proyecto de ley de urgencia económica de incentivos para el sector productivo propuesto por el Ejecutivo para paliar la terminación del régimen ATPDA. Según la Federación de Exportadores, el monto de exportaciones afectadas por no tener el ATPDA asciende a $242 millones y se estima que se pierdan unas 16.000 plazas de trabajo. El impacto iría directamente a 296 productos. Los más afectados son conservas de atún que tendrán un arancel de 14%, las flores gravarán un 6.8%, el brócoli un 14.9%, textiles 15.5%, conservas de frutas y legumbres 14%, frutas 5.8%, placas y baldosas cerámicas 8.5%, vegetales, conservas y cereales 4.5%. Nuestro pedido de renovación de ATPDA es un tema de principios. Desde mayo, este video oficial sobre mantener el comercio en marcha circulaba en internet, resaltando lo importante que es el tratado para los productores ecuatorianos. Pero el mes siguiente, este anuncio cambió el panorama. Ecuador renuncia de manera unilateral e irrevocable a dichas preferencias arancelarias. A cambio, el gobierno ofreció compensar a los exportadores a través de una ley de abono tributario, que la Asamblea deberá aprobar hasta el 10 de agosto. Con eso se reduciría el impacto en las exportaciones ecuatorianas. La 12ª cumbre del Grupo ALBA concluyó acordando que se constituirá una comisión técnica para la creación de una zona económica de intercambio comercial entre los países que la integran. El ALBA busca no depender del comercio con los países industrializados y además en el acta final se insiste en reestructurar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde hace 18 meses no se reunían los miembros del ALBA, entre otras cosas, por la enfermedad y posterior muerte de Hugo Chávez, uno de los fundadores de la organización. Luego de una larga jornada, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dice que el balance es positivo. Lo importante del ALBA es que es una instancia donde hay coincidencia ideológica. UNASUR es básicamente una instancia donde hay cercanía regional, pero tenemos gobiernos de todos los colores, ¿no? Acá tenemos coincidencia ideológica. Los representantes de los países ratificaron su compromiso de protegerse ante eventuales ataques externos. Los mandatarios calificaron al documento final de esta cumbre como la declaración del ALBA desde el Pacífico, donde el eje principal es el manejo económico de la región. Nicolás Maduro habla de un acuerdo comercial entre los países, pero no de libre mercado. Confirma que uno de los primeros pasos es conformar una comisión. Desde el ALBA le proponemos a Mercosur, vamos a constituirnos una zona económica común, de desarrollo compartido, complementario, solidario, respetando las asimetrías, más allá del simple comercio,
un desarrollo compartido en lo económico. Cada uno insistió en la necesidad de dejar de depender comercialmente de las grandes potencias, pues aseguran que eso los hace vulnerables. Y en otros temas, no se ha confirmado todavía la hora de llegada de los restos del Chucho Benítez, mientras la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Policía Nacional alistan el operativo de traslado desde el aeropuerto y la seguridad en el Coliseo General Rumiñahui, donde se lo velará. Dirigentes deportivos y personal de la Policía Nacional recorrieron las instalaciones del Coliseo General Rumiñahui con el fin de preparar todo para lo que será la capilla ardiente en memoria del Chucho Benítez. El vicepresidente de la Concentración Deportiva de Pichincha, Antonio Guevara, confirma que el escenario estará listo para cubrir su máxima capacidad, es decir, 15.000 personas. Vamos a tener personas que conduzcan a la gente de la entrada principal hacia el fetro y luego les vayan ubicando en las butacas, en la preferencia. Aunque no se sabe todavía la hora en que arribará al país el avión que traerá al Chucho, lo previsto hasta el momento es que cuando sus restos lleguen al aeropuerto de Tababela, además de sus familiares, habrá una calle de honor organizada por el Club Deportivo El Nacional. Como nos cuenta el coronel Guillermo Vaca, gerente administrativo de la institución. Vamos a hacerle una escolta con niños de las formativas. Se va a hacer un toque de trompeta el momento que llegue el féretro. Va a haber unas 4 motocicletas que van a dar la guía del féretro, que es del Ministerio de Defensa. Esa caravana saldría del aeropuerto hacia el cementerio Monte Olivo, donde se prevé esté algo más de una hora. Ramiro Padilla, el presidente de la Comisión de Escenarios Deportivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, explica por qué lo tienen que llevar allí previo a su llegada al Coliseo General Rumiñahui. Le van a preparar, a cambiar de cajas porque vienen en unos envases especiales, especialmente diseñados para poder viajar en avión. De Monte Olivo, el cuerpo del Chucho será trasladado al Coliseo General Rumiñahui, donde permanecerá hasta el día siguiente, en el cual está previsto que se realice una misa a las 10 de la mañana en honor al astro ecuatoriano, y a las 11 saldría otra vez rumbo a Monte Olivo, donde al mediodía se realizaría su sepelio. En 6 meses se realizarán las elecciones para alcaldes, prefectos, concejales, consejeros y vocales de juntas parroquiales. Está con nosotros César Monge, director nacional de Movimiento Creo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, y listo para dialogar con el Ecuador. Creo, como un movimiento político nuevo, pues aspira a captar, entre otras cosas, la presidencia de la República, y ya lo intentó por primera oportunidad. ¿Aspiran también a captar la alcaldía de Guayaquil? Creo, después de la última elección, 2 semanas después de la última elección, emprendió una gira por todo el Ecuador. Acabamos de terminar nuestra segunda gira, casualmente, inclusive viajando fuera del Ecuador para trabajar con los hermanos migrantes, que también son parte de esta estructura. Y nuestra visión, nuestro objetivo desde el inicio del trabajo político de este año ha sido preparar a la organización, fortalecerla en la estructura, fortalecer el trabajo territorial, fortalecer sus bases para tener cuadros para participar en todos los puestos de elección popular. Ese ha sido mi compromiso como presidente nacional de Creo, y ese es el camino que nosotros estamos llevando adelante, insisto, en todo el Ecuador, porque nosotros somos la primera fuerza política de oposición nacional, ganado en los votos, así en las urnas, y no hay otra manera de trabajar sino que en esa vía. Ahora sí, se dirá que si Creo lanza un candidato para alcalde va a perjudicar a Nebot y va a beneficiar al candidato de Alianza País. Pero con ese razonamiento resulta que Creo no puede lanzar candidato. Entonces, lo lógico no sería que Nebot haga una alianza con Creo, por ejemplo, para la prefectura, o es que Madera de Guerrero se cree autosuficiente, o es que no ha habido otro contacto después de las elecciones. ¿Qué posibilidades hay? Yo no puedo hablar por otras organizaciones, yo hablo en nombre de Creo. Nosotros estamos llevando adelante el proceso que acabo de mencionar. Finalmente será la Asamblea Nacional de Creo, porque tenemos instancias internas democráticas, la que decida, de alguna manera, la decisión con respecto a qué cuadros, en qué puestos y qué diálogos se llevan adelante. Pero con respecto al tema Guayaquil, yo diría que pocas semanas también después de la última elección, el líder del Partido Social Cristiano, me refiero al alcalde Nebot, fue muy
muy claro en su posición, salvo que luego la modifique. Lo que nosotros hemos leído, usted y yo y los ecuatorianos en la prensa, es que el alcalde Nebot no busca o no le interesa alianzas para fines de las próximas elecciones en Guayaquil. Yo no estoy criticando aquello, simplemente estoy diciendo que esa es la posición de ellos y tienen derecho a pensar así si es que esa es su estrategia. La estrategia de Creo, que es de alguna manera sobre la organización que me estoy refiriendo en este momento, es unir a la mayor cantidad de ecuatorianos en todas las provincias del Ecuador que quieran trabajar por un objetivo común, que es un mejor país, un país más justo, un país con mayor producción, con mayor oportunidades, tal cual lo mencionaba y lo establecía muy claramente Guillermo Lasso en la campaña presidencial. Y eso es lo que seguimos haciendo y en esa línea nosotros vamos a trabajar porque creemos en un tema de unidad nacional para conseguir objetivos. Ahora, en todo caso, pues las opciones más fuertes en Guayaquil son Madera de Guerrero y Alianza País. El presidente Correa ha dicho que si el alcalde Nebot es reelegido por tercera vez va a ocupar la alcaldía 18 años. Y que Nebot puede ser alcalde 18 años porque él solo va a ser candidato, no candidato, sino presidente por 10 años y nada más que eso. Pero resulta que este sistema lo inventó la Revolución Ciudadana, que en el artículo 10 del régimen de transición establece que el periodo de gestión de los dignatarios electos con las normas del régimen de transición se considerará el primero para todos los efectos jurídicos. Es decir, que para las elecciones del 2009 que se aplicó el régimen de transición quedaron 0 kilómetros. Correa, que había sido elegido en el 2006, y Nebot en el 2010. A ambos los beneficia y eso ya se sabía desde hace 5 años. ¿Cuál es su comentario al respecto? Vea, yo creo que no es bueno olvidar las cosas que se dicen y las cosas que se hacen. No voy a utilizar la palabra prohibido olvidar porque como están las cosas de repente me llega alguna notificación. Pero no es bueno olvidar, pongámoslo así. ¿A qué me refiero con esto? El presidente Correa habla de doble discurso y yo llamo al Ecuador a que haga una pequeña reflexión. ¿Dónde estaba el presidente Correa cuando el presidente Chávez se reelegía 1 y 2 y 3 y 4 veces? ¿Por qué no hacía una crítica en ese momento? ¿Por qué hace una crítica ahora y acusa a otros de doble discurso y en su momento no decía nada? Y que no nos vengan a decir que lo que pasa es que era otro país, porque entonces no había cómo hablar por el tema de soberanía. Porque hay no aspirantes a líderes regionales, sino líderes mundiales, como Lula da Silva. Y voy a leer literalmente lo que dijo Lula da Silva hace pocos meses. Dice: la Constitución de Venezuela permite que Chávez sea candidato por 4ª vez, pero cuando él pierda, los adversarios también podrían presentarse cuantas veces quieran y eso no creo que sería bueno. Cuando uno cree en unos principios, uno lo dice, fuera de sus amistades o de su conveniencia. O recordemos lo que dijo Rafael Correa ante Jorge Ramos en Univisión en una entrevista, cuando le hablaron de Cuba, por ejemplo, donde desde 1959 no existe alternancia alguna, es decir, es una persona la que lidera, ¿no? O el hermano, que al finalmente es lo mismo. Y cuando le preguntaron a Rafael Correa sobre esto, dijo, bueno, en Cuba existe una especie de democracia. Y entonces ahí no critica el tema de que no exista alternancia en el poder. Entonces, ¿de qué discurso nos está hablando el presidente Correa? ¿O de qué doble discurso nos está hablando? Cuando él también ha callado en casos donde evidentemente hay doble discurso. Yo quiero decir algo que usted lo mencionó aquí. A mí no me gusta lo que dice la Constitución sobre el tema de la reelección, pero esa es la Constitución que creó y luego promovió al Ecuador, Alianza País y el presidente Correa. Claro, en efecto, para las elecciones del año pasado, Guillermo Lasso propuso que se elimine la reelección presidencial consecutiva. Así es. Pero la Constitución está vigente y establece que se pueden reelegir una vez máximo tanto el presidente como alcaldes y prefectos. Entonces hay que mantener las reglas del juego. A ver, primero que no nos digan, con cuidado va a salir aquí Alianza País a decir que eso fue lo que decidió la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos lo que dijo el presidente de la Asamblea Constituyente, de Alianza País, me refiero a Alberto Acosta, con quien yo no puedo quizás coincidir en todo, pero respeto su opinión. Pero alguien de la bancada de ellos, o del grupo de ellos, dijo claramente,
en el 2007, en Diario Hoy, aquí lo recogí, dice que no haya reelección inmediata para que el gobierno de turno en la campaña no se beneficie con los recursos públicos, que fue justamente lo que Creo denunció ante el CNE y que el presidente Domingo Paredes del CNE reconoció públicamente. Pero al final del día, insisto, la Constitución y esta situación, que parece que no le gusta a Alianza País ahora, fue creada por ellos mismos. A mí no me gusta, por ejemplo, que en San Borondón, que es donde yo vivo, hay un alcalde por 17 años y ahora quiere pretender llegar a los 21 años en el poder. Pero ¿sabe quién es el responsable de que eso suceda? Alianza País y el presidente Correa. Así que hablemos claro ante el país quiénes tienen doble discurso y quiénes son los responsables de esto. Ahora, pasando a otro tema, aunque está un poco relacionado. Hace unos días Guillermo Lasso hizo un llamamiento para que haya un candidato de unidad para la alcaldía de Quito. ¿Es esto factible? ¿El alcalde Barrera acaso no tiene la aureola de invencibilidad del alcalde Nebot? Bueno, yo creo que es absolutamente factible generar una plataforma de unidad en torno a un buen candidato. Yo lo vi y trabajé en ello también en la elección anterior. Es decir, Guillermo Lasso dijo, aquí estoy, se la jugó por el país, puso el pecho a las balas, a pesar de que mucha gente decía que iba a sacar el 1%, el 2%, etcétera, etcétera, y se generó una plataforma de unidad alrededor de él, de 50 organizaciones y movimientos políticos en todo el Ecuador, y eso, entre otras cosas, por supuesto, generó que Creo pudiera ser lo que es hoy, una verdadera organización nacional, hoy primera fuerza de oposición a nivel nacional. Ahora, ¿en Quito es esto posible? Bueno, yo soy guayaquileño, yo no soy quiteño, pero viajo mucho a Quito y también pues trabajo políticamente en Quito, y yo creo que es absolutamente factible, por dos razones. Primero, porque creo que hay una buena cantidad de quiteños que no están de acuerdo con esta alternativa actual, y segundo, porque creo que hay muy buenos candidatos y Creo está trabajando, conversando también con otras fuerzas políticas para trabajar en una plataforma, por qué no decirlo, de unidad, pero más importante que eso, para plantearle a Quito otra alternativa que yo creo que es lo que los quiteños y todos los ecuatorianos, porque Quito es la capital de todos, nos merecemos. Ahora, el próximo proceso electoral, por su amplitud y profundidad, la cantidad de dignatarios que se eligen, es vital para una organización política nueva, como Creo, es su segunda elección en la cual participa. ¿De qué manera los puede afectar esta situación de las reelecciones en masa? Porque más o menos eso es lo que se viene. Bueno, primero que nada, hay unas declaraciones el día de hoy de Alianza País en el diario El Universo que asumo son correctas, un poco diciendo, bueno, como Nebot tiene más tiempo que el nuestro, entonces dejemos o impulsemos quizás que haya reelección por sobre lo que dice la Constitución para que entonces el nuestro tenga el mismo tiempo del que tiene Nebot. Realmente esto es una cosa de manicomio, es de locos que en el Ecuador se manejen los principios de esta manera. Es decir, parece que estuviéramos en la secundaria o en el recreo del colegio. Aquí hay que ser serios con este tipo de cosas. Nosotros tenemos un principio en Creo, nosotros creemos fervientemente en la alternabilidad del poder, en la alternancia política, y sí, esta es una elección compleja, esta es una situación complicada, pero yo hago eco, ¿no, verdad? Y sé que estamos hablando política y no de religión, pero yo hago eco a las palabras del Papa. Hace unos días, el Papa Francisco, que dijo, señores, tienen que involucrarse en la vida del país. Si hay cosas como las que estamos mencionando ahorita que no nos gustan, no balconiemos nuestra vida, no veamos las cosas desde el balcón, bajemos a la calle, involucremos, participemos, porque esa es la única manera de detener que estas cosas sigan sucediendo y que haya doble discurso de los políticos de un lado y del otro lado. Así claro, que ese es el llamado de Creo. Justamente en esto de las elecciones, y ese problema es que de acuerdo con la Constitución y el Código de la Democracia está terminantemente prohibida la propaganda oficial a todo nivel de gobierno, es decir, de presidentes, alcaldes y prefectos, pero realmente eso no se cumple. Eso no se cumple y eso lo han reportado los observadores y los veedores internacionales en las elecciones tanto del 2009 como en las del 2012. Ahora, ¿cómo enfrentar la contienda de esta manera si no se cumple con la Constitución ni con el Código de la Democracia y solamente los que se reeligen tienen derecho a ser
No es que tienen derecho, o sea que en la práctica son los que hacen. Bueno, por eso, Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente, dijo claramente, una opinión con la cual yo coincido, ¿verdad?, que este esquema creado por Alianza País y el presidente Correa iba a generar este abuso que usted menciona. Bueno, ya sabemos qué pasó con Alberto Acosta, ¿no? Por decir estas cosas lo mandaron a Siberia política, ¿no? Pero esta es la realidad. Es decir, a mí no me gusta, pero esta es la realidad. Lo que no podemos es decir, va a estar muy complicado, va a ser muy difícil, van a abusar, como ya sabemos que abusaron la ocasión anterior, y entonces no podemos hacer nada. Aquí hay que meterle más fuerza, aquí hay que meterle más ñeque. Si la cosa está en contra, si el camino está cuesta arriba, no queda más que sumar esfuerzos, hacer una unidad para cambiar esto. Unidos por el Cambio es la causa de Creo en estas elecciones, porque nosotros creemos que estas cosas no pueden continuar, pero la única manera es pelearla e involucrarnos en los temas. Ahora, la Constitución y la ley también prohíben que se haga propaganda electoral con recursos privados durante la campaña electoral, pero no antes de la campaña o cuando alguien no es candidato. Por eso nadie se quiere declarar candidato antes de hora. Entonces en la práctica también se produjo eso, y Guillermo Lasso lo hizo también, así como vemos que el alcalde se hace propaganda desde ahora y el presidente se hizo propaganda desde antes de las elecciones, y Guillermo Lasso se hizo propaganda desde antes de ser candidato. Pero ¿qué efecto realmente tiene esa compensación de esta publicidad anticipada? ¿Tiene realmente un efecto para las elecciones o es demasiado prematura y termina disipándose? A ver, yo primero que nada creo que vale la pena dividir o separar dos cosas, ¿no? ¿Verdad? Una cosa es que un ciudadano, ¿no? ¿Verdad?, cumpliendo con la ley, lo que establece la ley, trate de posicionar su nombre previo a un proceso electoral, cuando no hay ninguna prohibición, y utilice sus propios recursos, ¿verdad? Cada uno es libre de utilizar sus recursos como quiera, ¿verdad? Ese es un escenario. El otro escenario, ¿verdad?, es que venga determinado político, ¿verdad?, que utilizando la pantalla de estoy promocionando mis obras o estoy promocionando mi trabajo, haga lo mismo con recursos públicos. Yo creo que son dos cosas completamente diferentes. Ahora, ¿tiene esto un efecto? Bueno, yo creo que en comunicación, cada vez que alguien comunica su acción, está presente en las pantallas, etcétera, etcétera, evidentemente tiene un efecto, sin duda. Yo creo que lo importante aquí es cuáles son las reglas, cumplirlas, pero lamentablemente, y esto sí es verdad, quienes estén en funciones y busquen una reelección, ¿verdad?, en el caso de que utilicen recursos públicos, ¿no?, ¿verdad?, siempre van a tener una ventaja, ¿no? Y entonces volvemos al tema del inicio de la entrevista y por qué este sistema creado por Alianza País es perverso. César Monge, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. En instantes vamos a estar con Augusto Barrera, alcalde de Quito. ¿Qué alternativas analiza la alcaldía para mejorar la movilidad en Quito? Las elecciones seccionales del 2014 y algunos otros temas los conversamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. Lo que ha sido creído por todos siempre y en todas partes tiene todas las posibilidades de ser falso, lo dijo Paul Valéry, escritor francés. 7:21, Augusto Barrera, alcalde de Quito, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Stephanie, qué gusto. Un gusto saludar a los televidentes. Un gusto igual. Antes de ir con otros temas que competen sin duda a la ciudad, vale destacar que Quito fue reconocida con el premio de World Travel Award como un destino líder de Sudamérica. ¿Cómo van a aprovechar ese impulso como un atractivo también para el turismo en la ciudad? Estamos muy orgullosos, Stephanie, realmente es un reconocimiento extraordinario. Este es un premio que tiene 20 años, la gente lo llama el Oscar de Turismo y señala precisamente el destino que tiene mejores y mayores condiciones de atraer turismo. Por eso estamos felices, porque no solamente tiene que ver con los aspectos propiamente turísticos, ¿no? Es reconocer el centro, es reconocer las condiciones de seguridad, es reconocer infraestructura logística que tenemos, y esto nos coloca realmente en la vitrina. Durante los 9 años anteriores ganó Río de Janeiro,
Es la primera vez que nosotros, una ciudad de este lado del Pacífico, inclusive gana, así que estamos contentos. Estamos fortaleciendo el día de hoy, justamente iniciamos ya un proceso público-privado para iniciar la construcción del gran centro de convenciones de Quito. Esto nos parece que es vital, es Eso será en el antiguo aeropuerto, ¿no? Exactamente, en el lugar en donde teníamos el viejo terminal de pasajeros, ahí vamos a hacer un gran centro de convenciones que va a permitir mejorar todavía más la infraestructura que tenemos en esa dirección. El año anterior batimos récord en número de turistas, recibió la ciudad 530,000 visitantes, el segmento turístico ha crecido 7-8%, es importantísimo porque el turismo además redistribuye mucho, Estefanía, es muy interesante, hay aproximadamente 25,000 personas empleadas directamente, pero se estima que por cada persona empleada directamente hay al menos 4 personas que viven alrededor del turismo, los artesanos, los taxistas, quienes producen comida, etcétera, de manera que estamos muy contentos. Vamos a trabajar fuertemente el posicionamiento internacional. Le cuento una excelente noticia, el día de ayer hemos recibido ya la solicitud de Iberia, lo digo porque es formal, de tener ya vuelos directos Quito-Madrid. A partir de la próxima temporada de invierno vamos a tener frecuencias directas entre Quito y Madrid que evidentemente van a consolidar el mercado turístico. Y eso Quito tiene una vocación extraordinaria. Eso sería por Iberia. Ahora, entrando a otros temas, también ya vamos a hablar de los vuelos. Cada semana hemos venido en este espacio conversando con exalcaldes sobre sus propuestas, sobre preocupaciones de la ciudad. El tránsito sin duda es uno de ellos. Alcalde, con un parque automotor que sigue creciendo por un lado, por otro lado con 76 de cada 100 quiteños que está utilizando el transporte público, ¿qué otras alternativas nuevas para Quito se debería considerar para los próximos años? Digo, en vista de que se viene un nuevo periodo también en la alcaldía. Yo veo con mucha simpatía el hecho de que el tema de la movilidad se convierte ya en un tema de agenda fundamental y creo que prácticamente todo el mundo reconoce que el camino es el fortalecimiento de los sistemas de transporte público. Esto, por lo demás, Stephanie, no es una problemática de la ciudad de Quito, es prácticamente de todas las metrópolis. Quito en este momento crece aproximadamente al 2,2% en términos de habitantes demográficamente y al 10% en el número de vehículos. Eso significa que a largo plazo el modelo de movilidad basado en el auto privado, aquí, como en Nueva York, como en París, como en Guayaquil, como en cualquier lugar, es inviable. Nosotros hemos hecho una apuesta clara a fortalecer los sistemas de transporte público. Hoy tenemos 5 corredores operando, de esos 2 les mejoramos, hicimos una intervención de fondo y 2 prácticamente los hemos estructurado y nuestra apuesta sustantiva es ir al sistema integrado de transporte que tiene el Metro de Quito como la columna vertebral. Este proyecto extraordinario, maravilloso, va a generar las condiciones para precisamente hacer esa transición de la movilidad basada en el auto privado con la movilidad basada en sistemas integrados. Nosotros queremos llegar a un modelo de una tarjeta con un sistema de recaudo centralizado, que uno se suba al bus, el 92% del área urbana va a tener a menos de 400 metros de cada casa una estación del sistema integrado. Para eso necesitamos darle muchísima fuerza. ¿Qué pasa, alcalde, con las otras rutas? Porque algunas de las cosas que se han dicho es que dentro de todo hoy sí estaría medianamente bien servido la zona por donde precisamente pasaría el metro, si nos referimos, por ejemplo, desde Quitumbe hasta El Labrador, y que más bien donde se necesitaría agilitar o mejorar el servicio de transporte sería en los otros ejes. El concepto, Stephanie, es de un concepto de red. Es un concepto de una red que tiene un eje central que es vital. La verdad es que hemos llegado a un límite. En el año 96 se inició todo el trabajo del trole, ha sido importantísimo el rol del trole, pero fíjese usted que en menos de 20 años prácticamente está saturado. Para poder construir un sistema se requiere construir una columna vertebral. Permítame hacer esta analogía médica. Esa columna vertebral es un sistema de alta capacidad y eso es el metro. Cuando uno tiene un sistema de esa naturaleza puede conectar corredores, alimentadores, tenemos 10 ejes transversales, circuitos en cada uno de los sitios. Estamos ya iniciando el estudio del metroférico, que es una excelente iniciativa que nos plantearon gente de la Universidad de San Francisco para conectar precisamente tanto el Labrador como la Plaza Argentina a través de un sistema de metroférico con los valles. De tal manera que el concepto es desarrollar integralmente el sistema. Metroférico, ¿por qué? Porque también se ha hablado de innovar también en distintos mecanismos. Un exalcalde sugería, por ejemplo,
ejemplo, una especie de bus aéreo, un bus de alta velocidad en el que se pueda transportar por cable a unas 170 personas, hablaba de 70 kilómetros por hora, que podría ser una alternativa no tan cara como el metro, y poder aliviar también otras zonas. ¿A los que usted se refiere es algo como esto? Sí, pero evidentemente eso puede ayudarnos en sistemas laterales. Es importante tener una idea. En este momento nosotros movemos a través del sistema y los corredores cerca de 900.000 pasajeros al día. Cerca de 900.000 pasajeros al día. El sistema central, que es básicamente el trole, opera con 240.000 pasajeros aproximadamente y está largamente superado. Por eso es que necesitamos dar un salto, transformar, también porque tenemos un concepto de una ciudad que debe densificarse, una ciudad que va a crecer y no queremos que vaya creciendo y que se tome los sitios de las periferias. Nosotros estamos en desacuerdo de un modelo de ciudad desorganizada, caótica y que se expande. Pensamos en una ciudad con mucha mayor capacidad de ofrecer esos servicios. ¿Y este metroférico cómo funcionaría? Es el metro. El metro se va a conectar con varios sistemas, se conecta con todos los corredores. Usted conoce perfectamente Quito, comenzamos en Quitumbe, ahí nos conectamos con todos quienes vienen de provincias a través del terminal interprovincial. En el Recreo nos conectamos con todo el eje suroriental, en la Magdalena con el suroccidental, en el Ejido con lo que viene de los Chillos, en la Universidad Central, y luego nos conectaremos tanto en la Pradera, en la Carolina, como en el Labrador, con los ejes que puedan permitirnos conectar a los valles. El concepto está articulado, es un concepto. Nosotros no estamos trabajando solo un planteamiento, sino un concepto. Por eso estamos tan convencidos. ¿Alcaldes para los valles que serviría entonces el metroférico? En el caso de que estamos hablando básicamente de Cumbayá y Tumbaco, así es. En el caso del Valle de los Chillos, evidentemente tenemos que hacer una articulación, ya la hemos estado haciendo, con los cantones aledaños, fundamentalmente Mejía y Rumiñahui. Pero quiero insistirle en esto. Vi algún planteamiento que había de que un eje vial pueda llegar hasta el Trébol, por ejemplo. Bueno, en el Trébol, ¿qué hace la gente? Cuando tenemos un sistema, podemos incorporar la capacidad de ese sistema. La ciudad de Quito es una ciudad que en su zona urbana es prácticamente longitudinal. Los técnicos del metro nos han dicho casi es una ciudad hecha para eso. Y es la razón por la cual hoy tenemos la gran noticia de que 4 de los más importantes organismos de financiamiento multilateral, ahora, la semana anterior, el último, precisamente el Banco Mundial, hacen una apuesta enorme. Es el único proyecto en el mundo que tiene financiamiento de los 4 organismos multilaterales más grandes del planeta, el Banco Europeo de Inversiones, del BID, de la CAF y del Banco Mundial. Eso nos da la certeza, la garantía y la convicción de que estamos pensando en el futuro de esta ciudad. Eso en relación al metro. Ahora, alcalde, sobre las vías al nuevo aeropuerto de Quito, la Collas, que es competencia del gobierno, y la Ruta Viva, que es competencia del municipio, ¿se está avanzando según estaba en cronograma? Porque han tenido problemas con expropiaciones de terrenos para que pueda seguir avanzando la construcción, ¿o ya retomaron eso? Está es un esfuerzo enorme, es un esfuerzo administrativo entre la Ruta Viva fase 1 y 2 y la extensión de la Simón Bolívar, que también es una avenida extraordinaria, la vamos a llamar Equinoccio, sale desde Carapungo y llega hasta la mitad del mundo. Hemos operado aproximadamente 1000 procesos de expropiaciones, es una cosa enorme, y lo hemos hecho con enorme esfuerzo, con dedicación y teniendo los recursos y el procedimiento adelante. Por eso, Stephanie, hemos logrado darle la vuelta a una situación gravísima que es la que teníamos anteriormente, que eran frentes de resistencia a la construcción de las vías. Hoy están en pleno proceso, la fase 1 de la Ruta Viva está en cerca del 50% de avance, es una obra extraordinaria. Los puentes del Chiche y el San Pedro están en plena fase constructiva, estarán en mayo y agosto del próximo año, de tal manera que yo quiero asegurarle a la ciudadanía que después de casi 45 años de ese puente del Chiche y de esa vía, será en nuestra administración que esto se resuelva definitivamente. Hablando ya del nuevo aeropuerto en Tababela también, a pesar de que la DAC, la Aviación Civil, dijo que la intensidad del viento, que la presencia del polvo en Tababela son normales, dicen, para esta temporada, y que en el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre también había los mismos vientos, los pasajeros, alcalde, no lo están sintiendo así. La gente sale espantada, por lo menos en estos días cuando están aterrizando. Incluso los pasajeros que han viajado siempre han dicho que sienten la diferencia de los vientos, de las turbulencias ahora, que son peor que antes. ¿Se ha podido determinar algo al respecto? Stephanie, hemos movido hasta ahora 30.000 vuelos y 2.300.000 pasajeros.
El consolidado de operación del aeropuerto que tenemos es el que le acabo de decir, algo más de 30.000 vuelos y 2.300.000 pasajeros. Yo confío absolutamente en las condiciones y autoridad de la Dirección de Aviación Civil. Y he escuchado, ustedes hicieron, me parece que ayer o anteayer, un excelente reportaje al general Domínguez, me parece, que comparaba las condiciones de seguridad de uno y otro aeropuerto. Si en cualquier lugar, digamos, hay un tema de clima, que es un tema específico durante unas horas, y hay la precaución de establecer medidas de la operación, me parece que es absolutamente razonable. Todos los aeropuertos de altura, el de aquí, el de Latacunga, el de Loja, el de Cuenca, están sometidos a las condiciones que la altura establece, como los aeropuertos que quedan en zonas en donde hay tormentas, en zonas donde hay nevado. Precisamente esos son los problemas que existen, de tal manera que yo quiero más bien darles la certeza de que la autoridad aeronáutica opera de manera adecuada, con condiciones establecidas. El domingo, en efecto, fueron unos 14 aviones que no pudieron aterrizar, y eso está bien si es que las condiciones para aterrizar no son las más seguras. En efecto, hay que hacerlo, pero en aquellas circunstancias o aquellos periodos del año en lo que lo más seguro es que se vayan a suspender vuelos, por ejemplo, con 5 o 6 horas, ¿se ha pensado en alguna otra alternativa, por ejemplo, Latacunga? Absolutamente, usted sabe que el espacio aéreo está abierto. Nosotros no tenemos nada que ver con esta idea de que el aeropuerto de Quito debe condicionar la no operación de Latacunga. Si hay que desarrollar un sistema aeroportuario en el país, nosotros creemos en eso, Stephanie. Nosotros velamos por la seguridad de las personas y controlamos al operador del aeropuerto para que las condiciones de ese contrato que renegociamos sean las adecuadas. Hoy estamos combinando a que se inicie inmediatamente la construcción de la fase 2. Ha sido tortuoso el proceso de inauguración de esta fase 1. Vamos adelante. Había que hacer el aeropuerto, resolverlo, no quedarse lamentando en el problema, hacerlo. Vamos a la fase 2, vamos a la plataforma de la zona económico especial, desarrollemos la Collas Aeropuerto, construyamos la Ruta Viva, hagamos esa extraordinaria plataforma logística para el desarrollo de la ciudad. Eso es lo que a mí me compete, empujar y liderar esta gran transformación. Obvio que hay problemas, pero para eso estamos, para enfrentarlos y para poder construir efectivamente una ciudad de prosperidad, de progreso, de igualdad, que es lo que estamos haciendo. Estos son los temas que está discutiendo Quito, y ahora también que estamos próximos a otras elecciones. ¿Qué falta, alcalde, para que usted anuncie si se va a lanzar o no a la reelección? ¿Quiere hacerlo? Primero quiero decirle que con toda convicción yo voy a asegurarme de la continuidad de los proyectos estratégicos que desarrollamos. Stephanie, Quito está en una fase muy importante de crecimiento. Hemos tenido durante estos años 8 o 9 mil construcciones anuales. Estamos haciendo la inversión vial más importante. Nosotros cerca de 300 millones, el gobierno otros 300 millones. El aeropuerto va a ser esa plataforma logística. El metro está en una fase vital de construcción de la segunda fase. Sería absurdo para la ciudad, para el país, para los quiteños, para los ecuatorianos, no darle continuidad y regresar al pasado. Eso pasa por una decisión de orden personal y una decisión de orden política. Les he comentado a todos que las elecciones se convocan, me parece que en octubre. Yo soy miembro de la dirección de país, doy mi opinión en el organismo correspondiente y de manera disciplinada estableceré y respetaré los tiempos políticos y personales para que seguramente después de agosto o septiembre comunicaré la decisión que tenga en relación a eso, pero no tengan la menor duda que nosotros garantizaremos una estructura institucional que haga de esto una ciudad de derechos. Hemos dado un salto extraordinario en el tema de la recolección de basura, heredamos un lío y estamos contenerizando. Tenemos 96% de cobertura. En los temas de agua potable y alcantarillado hemos dado pasos importantísimos. Hemos asegurado la tenencia de suelo. Yo realmente en esto veo que la situación que tiene Quito es realmente muy positiva. Vamos a regularizar casi 300 barrios al final de este año, de tal manera que este cambio irreversible no puede tener pasos atrás. Esta es la convicción que tenemos y será de las primeras personas que comunique mi decisión, Stephanie. El alcalde de Quito, Augusto Barrera, acompañándonos hoy aquí en Contacto Directo. Pues hemos conversado con algunos de los exalcaldes, ahora lo hemos hecho también con el alcalde de la ciudad. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Stephanie. 7 de la mañana con 36 minutos, tiempo de hacer una pausa. Cuando volvamos estaremos conversando en cambio con Galo Borja, el vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico. Vamos a hablar sobre el proyecto de urgencia económica para compensar la pérdida del ATP-DA y además la inversión social en el presupuesto del Estado. Lo examinamos al volver, que es en nuestra sintonía. Las falsedades no solo se oponen a la verdad, sino que a menudo se contradicen entre sí. Lo dijo Voltaire, filósofo y escritor francés.
Asambleísta Galo Borja, vicepresidente de la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias, señor Pinargote, y gracias por permitirme informar al pueblo ecuatoriano el trabajo que estamos haciendo en la Asamblea. Así es, están trabajando muy rápido. A veces el trabajo rápido no es bueno, pero otras veces sí. Por eso precisamente es bueno conversar sobre esto. Respecto al proyecto de ley de urgencia económica de incentivos para el sector productivo, Felipe Rivadeneira, presidente de la Federación Nacional de Exportadores, dejó registrado lo siguiente. Veamos. Estábamos con preocupación y la seguimos manteniendo porque estamos ahorita prácticamente como si el texto queda como está y vamos a depender del buen criterio de quienes integren el Comité Administrativo Tributario, porque es muy subjetivo, es decir, ¿qué se va a determinar por una desmejora de acceso? Es decir, el hecho de pagar aranceles, por ejemplo, con los Estados Unidos está muy fácilmente determinable, pero habrá el tema cuando lo ligan a la competitividad y entramos en temas demasiado subjetivos que pueden ser dependiendo de cada una de las industrias o dependiendo de cada una de las empresas. Esperemos que esta regulación que tiene que emitir este Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario y sea lo más puntual posible, lo más objetiva, y simplemente sea el hecho de que tengamos que pagar aranceles que no estaban vigentes. A ver, ¿cuál es la intención del legislador? ¿Qué es lo que cubre exactamente la ley? Bueno, primero tenemos que ver que la reforma a la ley de incentivos a la producción no solo compete al tema del ATP-DA. Tenemos que ver también que estamos en un país dolarizado y que la competencia en este mundo globalizado nos limita y tenemos que utilizar la parte fiscal, tributaria, de incentivos al productor, no solamente a los que tienen o van a ser afectados por la eliminación del ATP-DA, sino a todos los productores. Vamos a hacer en esta reforma de ley, estamos permitiendo un incentivo a la producción y a la exportación de todos los sectores, de los pequeños productores, los grandes productores. Si nosotros revisamos lo que era la Corpey, el 80% eran productores que hacían una sola exportación y quedaban desilusionados, no tenían ningún apoyo. Bueno, ahora es la oportunidad de apoyar a todos esos productores que quieren exportar, que quieren poner un agregado a la materia prima. Tenemos que dejar de ser productores y exportadores de materia prima y ser exportadores con productos agregados y beneficiar al país y a la producción en general, ¿no? Ahora, sobre esto del valor agregado es interesante. Por ejemplo, Asoguabo es una asociación de pequeños productores de banano de El Oro, Guayas y Azuay, que desde 1998 viene exportando directamente a la Unión Europea bajo el programa de comercio justo Fair Trade Bananas, que exige el cumplimiento de estándares laborales y ambientales. Pero el alza de aranceles en la Unión Europea hace 7 años, en el 2006, los ha afectado. Y de la meta que tenían de convertirse en el 2008 en líderes mundiales en el mercado del comercio justo, que no abarca pues a todos los bananos, sino este segmento que es muy especial, ahora han entrado en crisis con una caída drástica de sus embarques que se agrava por las condiciones preferenciales de los TLC que tienen Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras y Guatemala con la Unión Europea. ¿Es aplicable, por ejemplo, para este grupo de pequeños y medianos productores la ley urgente de incentivos al sector productivo? Yo pienso que es un buen ejemplo de lo que está sucediendo y no es los aranceles, es también el costo de transporte, la subida del petróleo afecta a los productores, a los exportadores, porque el transporte se encarece, el paso del canal de Panamá también se encarece. Hay una serie de cambios que hay en el negocio global, en la globalización de este mundo tan competitivo, que tenemos que actuar y le agradezco su pregunta porque es un ejemplo claro de lo que los pequeños productores se limitan en un momento
porque hay cambios a nivel mundial. El transporte creo que es un factor muy clave en la exportación de estos pequeños productores, y ahí puede intervenir el gobierno, ver una manera de que el transporte no solo sea de ida, se puede traer urea, por ejemplo, en los mismos barcos que llevan el banano y disminuir el costo. Una serie de cosas que se pueden hacer, pero en coordinación y con leyes claras, con reglas claras. Ahora, pasando a otro tema, respecto al mandato constitucional sobre los incrementos anuales para educación y salud, la asambleísta Lourdes Tibán ayer en Contacto Directo señaló aquí lo siguiente, veamos. En el 2008, el presupuesto de la educación representaba el 3.6%. En 5 años debería haber llegado al 6.1%, porque la Constitución dice que debe ser progresivo y debe ir creciendo el presupuesto. Pero ¿cuánto le estamos poniendo ahora al presupuesto? 3.229 millones de dólares, cuando el presupuesto ahora debería haber llegado al 6.1%. Entonces, sigue estancada la cifra en educación. Para salud intercultural le ponen 113.000, ni para los sueldos que tienen ahí va a alcanzar esta cifra. A ver, aquí hay un asunto interesante. ¿Por qué se aplica lo mínimo, que es el 0.5%? Pero también hay otro aspecto interesante. ¿A cuánto llegan las asignaciones totales como porcentaje del PIB? Es muy claro en la Constitución, está, no tengo el dato exacto, el 5 o 6%, de 6% es en la educación del PIB, pero también es claro que hay una transitoria en la que se establece un aumento mínimo del 0.5%, tanto en cultura, tanto en educación como en salud. Lo que no dice la señora Tibán es que en el 2006 el presupuesto para educación era 900 millones, el de 2007 se triplicó a 1.500 y hoy estamos alrededor de 3.000 millones de dólares para educación. Y tampoco lo que se dice es que el país, Ecuador, ha sido el que más inversión social ha hecho en el año anterior a nivel de Latinoamérica. Tenemos un alto porcentaje de inversión social que debe resaltarse, y eso es un orgullo para los ecuatorianos. Estamos invirtiendo 3.000 millones en educación y 2.500 millones en salud. Es decir, que en el total sí se llega a un porcentaje del PIB que está justificado, porque son 36.000 millones el presupuesto, 3.000 millones está más o menos por ese orden de cosas. Ahora... Sí, es que el porcentaje se lo mide de acuerdo al PIB, que es 90.000 millones que se ha establecido para este año, ¿no? Ahora, respecto a la inversión pública, en la página 21 del informe de la comisión que ustedes presentaron, se indica que el plan anual de inversiones, que asciende a 7.960 millones de dólares, que equivalen al 25% del total del presupuesto y al 9% del Producto Interno Bruto, ¿cómo se financia esta inversión? Y de esto, ¿cuánto le corresponde a inversión social? O sea, de esta gran torta de la inversión, ¿cuánto es para inversión social? Perdón, no tengo clara la pregunta, me repite, del plan por favor. Global de inversión pública, hay sí, porcentajes de sectores estratégicos, sector social, etcétera. Sí, ¿cuánto le corresponde a la inversión social? 27% está en inversión social de todo el pastel que se ha hecho. El 27% es en inversión social, y de eso está lo que acabo de decirle, que ahí además hay los subsidios de los bonos de desarrollo, que más o menos es 1.000 millones, hay subsidios para los pagos del IFA, el IES, son unos 1.000 millones aproximadamente también que están incluidos en la inversión social, ¿no? Ahora, el financiamiento del plan de inversiones se hace con créditos de China a través del convenio de 4 partes: Banco de Desarrollo de China, Ministerio de Finanzas del Ecuador por un lado, y por otro Petrochina y Petroecuador. ¿La Comisión de Régimen Económico ha examinado este convenio? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, debe estar claro que estamos en un año atípico, un año donde hubo elecciones presidenciales y el gobierno tenía que coger el presupuesto del año anterior hasta hoy, este fin de mes de agosto, que tenía plazo de 90 días para presentar su presupuesto. Lo que se ha hecho es reajustar el presupuesto cuatrianual que se presenta también todos los años y eso es lo que se ha establecido. No hay mucho que reformar, más bien se ha hecho unas observaciones, nosotros estamos capacitados para hacer observaciones y tal vez cambiar en el mismo rubro de algún valor si es que teníamos alguna observación, pero hemos visto que se cumple con la Constitución. Eso ha sido en esta revisión que hizo la Comisión de Régimen, revisar si se cumple con la Constitución. Ahora, pero específicamente sobre el financiamiento con China, lo cual es importante. O sea, antes había financiamiento de Estados Unidos, ahora de China, está financiado más o menos el déficit o el financiamiento por préstamo da unos 5.000 millones de dólares, pero si nosotros hacemos un ejercicio y valoramos, tenemos un petróleo en el presupuesto a $84 el barril, pero si lo ponemos a 100, que es la realidad en este momento, cubrimos esos 4.000 millones o 5.000 que se está financiando, pero ya está financiado no solo por China, sino también por el Banco del Estado. Se está pensando también en el IES, que financie parte del presupuesto, ¿no? Galo Borja, vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Estefi. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Cuando regresemos, el equipo Al-Hajj del Qatar publicó el resultado de la autopsia del Chucho Benítez. Regresamos con algunos otros detalles. Quédese con nosotros. En Contacto Directo. 7:53, Maricel, buenos días. En los deportes, pues claro, todos seguimos consternados con la muerte del Chucho Benítez. Hay novedades en la página web del club de nuestro compatriota. Así es, Steffi. Te cuento que hace pocos minutos la web oficial del club de nuestro compatriota Chucho Benítez, el Al-Hajj de Qatar, dio a conocer el resultado oficial de la autopsia, donde indica que Benítez murió de un paro cardiorrespiratorio súbito. Además, se comprometen a pagar todos los gastos que tuvo el jugador durante la hospitalización y aseguran que se encargarán de que el traslado del cuerpo del jugador sea en las mejores condiciones. Estaba previsto que los restos de Chucho Benítez arriben a la capital entre la tarde y noche del día de hoy. Vamos a ver las imágenes de la página web. Bueno, vamos a ver ahora. Se jugó la primera fecha de la Copa Sudamericana. Liga de Loja debutó por los equipos ecuatorianos frente a Deportivo Lara de Venezuela. Encuentro en el que se brindó un homenaje póstumo al Chucho Benítez. Saltaron a la cancha con un mensaje especial. Los jugadores de Liga de Loja se sumaron al pesar por la muerte de Cristian Benítez. El técnico Alex Aguinaga, hombre que abriera a los ecuatorianos las puertas del fútbol azteca en donde triunfó el Chucho, expresó el sentimiento del grupo. Mucha tristeza. Creo que todavía no lo asimilamos y no lo puedo creer todavía. Es realmente inverosímil lo que sucedió con él. En su honor también guardaron un minuto de silencio en el estadio Reina del Cisne previo al inicio del encuentro que la Garra del Oso ganó por 2-0. La primera anotación llegó de los pies del brasileño ecuatoriano Fabio Renato. Con este soberbio remate apenas pisó el área, pero el segundo tanto no llegó sino hasta la etapa de complemento. Dixon Arroyo fue el ejecutor del tiro libre que tras desviarse en la barrera descolocó al arquero rival y se incrustó en las redes. La Centinela del Sur tuvo otras oportunidades, pero finalmente el marcador se selló con las dos anotaciones. El boliviano Maldonado. Bien, y en la sede del Club Deportivo El Nacional, en el norte de Quito, se realizó ayer en la tarde una misa en honor al futbolista Cristian Benítez. Una ceremonia muy emotiva en la que familiares y amigos elevaron plegarias por el jugador de 27 años que falleció el lunes en Qatar. Cristian Benítez se formó como jugador en las filas del equipo militar, donde además fue campeón del torneo ecuatoriano de fútbol en el 2005 y 2006 y participó en la Copa Libertadores.
Y será muy difícil olvidar a uno de los goleadores históricos de nuestra selección. Miriam Zambrano comparte con nosotros los testimonios de quienes lo vieron crecer en la que fue su casa, el Club El Nacional. Por estas canchas, por estos pasillos, camerinos y duchas lo vieron pasar cientos de veces. Se trataba del pequeño Cristian Benítez, que a los 10 años encontró en el Nacional una nueva familia. Su primer entrenador, Orlando Narváez, recuerda cuando siendo apenas un niño, su madre lo dejó antes de emigrar a Italia para que se forme en las filas de El Nacional. Se le veía la tristeza porque el no tener a su padre, el no tener a su madre presente en los momentos que él necesitaba, en los momentos que tenía o culminaban los partidos, cuando conseguía las anotaciones, el querer festejar como lo hacen todos los chicos con los seres más queridos. Fue como aprendió a ponerle su mejor cara a las adversidades, pero su legado no solo es el ejemplo, también se materializó en la residencia que construyó para ayudar a quienes persiguen el mismo sueño. Con el apoyo de Cristian Benítez, Antonio Valencia, Quirós y otros chicos que pasaron por Nacional. Hay como 40 habitaciones. En la cocina también queda el recuerdo de su alegría. Marina, buenos días, ¿dónde están los molones? Graciela Tinoco no puede contener las lágrimas. Durante años cocinó para él y recuerda con cariño sus mayores virtudes. Una persona generosa sobre todo, porque sin que nadie le pida, él nos brindaba, siempre nos daba un cariñito, ¿verdad?, cuando venía. Por ello, y todo lo que en vida fue, eterna gratitud al futbolista, pero sobre todo al que supo ser un gran amigo. Y la Federación Ecuatoriana de Fútbol se prepara para recibir este jueves los restos del ex delantero Cristian Benítez. Debido a que no se pudo completar a tiempo la documentación necesaria para repatriar los restos de Cristian Benítez desde Qatar, la nave tuvo que retrasar su ruta hacia el Ecuador. Carlos Villasís, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, hizo oficial la información, así como la logística correspondiente. O sea, el jueves se supone que el avión debe estar llegando jueves en la madrugada, ya no el miércoles como estaba supuesto llegar por demoras, ciertos trámites allá en Qatar. Inmediatamente los restos serán trasladados al al Coliseo Rumiñahui, y el día viernes en horas de la mañana, mediodía, por ahí proceder a darle cristiana sepultura, ¿no? El club catarí Al Jaiz se hará cargo de los gastos del traslado del cuerpo de Benítez hasta su tierra natal, donde el Chucho tendrá un lugar especial para su eterno descanso. Y el lugar, me comentaba el ingeniero Chiriboga, que han escogido para que descanse sus restos mortales, que está justo frente o da la vista hacia la cancha principal donde entrena la selección nacional. Hasta el momento no se ha podido confirmar con certeza quiénes de sus ex compañeros hasta hace poco podrían acompañar al Chucho en el sepelio respectivo, ya que muchos de ellos no han podido obtener el permiso correspondiente de sus clubes en Europa, como es el caso de Felipe Caicedo, Antonio Valencia, Cristian Novoa y Segundo Castillo. Por otra parte, la dirigencia del fútbol ecuatoriano se suma con esta sentida nota con el mejor de los recuerdos del Chucho Benítez. Mi juego es el juego limpio, dice la bandera amarilla y celeste de FIFA. Y ese es de Chucho, siempre fue así, basta verlo, verle su sonrisa, verle sus festejos. Carlos Tenorio llegaría al país debido a la cercanía geográfica con Brasil, donde actualmente se desempeña como delantero. Bien, y de último momento tenemos la información de que el cuerpo del Chucho Benítez todavía no ha podido viajar desde Qatar, así que en el transcurso del día les vamos a tener información. Sabemos de fuentes cercanas que a las 8:30 de la mañana van a volver a tener alguna idea de a qué hora podría viajar el cuerpo del Chucho hacia la capital. Y les recordamos, hace pocos minutos la página web oficial del club de nuestro compatriota, el Chucho Benítez, el Hajj de Qatar, dio a conocer el resultado oficial de la autopsia, donde indica que Benítez murió de un paro cardíaco súbito. Además, se comprometen a pagar todos los gastos que tuvo el jugador durante la hospitalización y aseguran que se encargarán de que el traslado del cuerpo del jugador sea en las mejores condiciones. Como ya les decíamos, está previsto
de que el día de hoy arriba el cuerpo del Chucho Benítez, todavía no se sabe la hora exacta. Con esto nos despedimos y nos vemos el día de mañana con más información, Steffi. Maricel, gracias por todos esos detalles, pues nos quedamos pendientes en el transcurso de hoy, Alfredo, y nosotros nos volvemos a encontrar mañana. Así es, nos vemos mañana.